Buenas noches y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan a través de la transmisión en vivo en la página oficial de AUCES. El día de hoy tenemos el agrado de continuar en nuestro tercer día del primer ciclo de webinars Sociedades Científicas San Simón, un evento que no podría ser posible sin el apoyo de Tradex Service Automation, Labogen, Dirección de Investigación Científica y Tecnológica DICIT, y Sociedad Científica Estudiantil de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Mayor de San Simón. En breve comenzaremos con la exposición del día de hoy, pero antes, mencionar que para poder acceder a un certificado, deberán llenar el formulario fijado en este en vivo con un código que en algún punto de la transmisión aparecerá en pantalla. Dicho formulario cerrará después de 10 minutos de su aparición. Pedimos revisar detenidamente sus datos personales para evitar inconvenientes en la emisión de dichos. Continuamos. Le damos la bienvenida al doctor José L. Aguilar Olano, médico cirujano y especialista en inmunología y reumatología, magíster en medicina y creador y coordinador del diplomado en inmunología básica y ciencias clínicas y citometría de flujo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Investigador en ciencias básicas y clínicas en terapia con productos naturales. Director de Biotech y secretario de la Acción Científica de la Sociedad Médica de Cannabis y de la Sociedad Canamericana. Expresidente de la Asociación Latinoamericana y Peruana de Inmunología. Autor de Bases de la Inmunología Clínica, segunda edición para el Fondo Editorial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y de múltiples publicaciones en distintas revistas científicas, tanto en Perú como en el extranjero. El día de hoy nos hablará acerca de la inmunología de COVID-19, sustento para las vacunas. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido. Es un gusto tenerlo con ustedes, a usted en este evento. Tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Ante todo, mi agradecimiento al comité organizador por invitarme a participar junto con ustedes y compartir alguna información con un grupo de personas que aprecio mucho, la gente boliviana. Tengo mucha cercanía, mucho gusto de estar con ustedes. No sé si Igual. comienzo mi presentación. Por favor, doctor. ¿Ahí la están viendo? Sí. Ya, ok. Entonces vamos a hablar hoy día un poco sobre lo que es invasión y lo que es evasión, que es importante dentro de lo que es la inmunología de este virus que nos está afectando actualmente. Les cuento que tenemos nuestra maestría en inmunología, estamos ya en el primer módulo, inmunología básica se llama, es virtual, prácticamente todo va a ser virtual. Práctico que ojalá ya haya posibilidad de ir al laboratorio cuando toque el curso de laboratorio, lo hemos pasado al final, el curso de laboratorio. Bueno, ustedes saben que los mecanismos de defensa de los huéspedes se desarrollan porque los microorganismos constantemente están invadiéndonos y elaboran mecanismos de evasión para poder burlar las barreras de defensa del huésped, mamífero, el humano, digamos. Y el humano desarrolla mecanismos para protegerse del microorganismo que se llama la respuesta inmune. Y esto tiene una evolución en el tiempo. Los humanos somos consecuencia de un proceso evolutivo de miles de millones de años, partiendo a partir de una primera única célula, ¿sí? Entonces, todos hemos evolucionado en este planeta siguiendo algunas características. Y en base a esto es que los humanos tenemos sistemas de defensa que son muy primitivos, muy antiguos, como la barrera epitelial. Los microorganismos que están en gran cantidad en el medio externo son impedidos de ingresar hacia nuestro medio interno por la existencia de una serie de barreras que están separando medio externo y medio interno. En la piel es bien fácil entenderlo. El medio interno es lo que es de mi piel para adentro de mi cuerpo. Y medio externo de mi piel, todo el universo alrededor. ¿Sí? Eso es lo que sería medio interno, medio externo. Y ahí mi barrera epitelial ha adoptado una serie de características según la estructura anatómica que está cubriendo, etcétera. Pero en general, todo nuestro cuerpo está cubierto por una barrera epitelial que impide el ingreso de los patógenos hacia nuestro medio interno. Los gérmenes no pueden pasar nuestra barrera epitelial. La piel, el tubo digestivo, el tubo respiratorio, no lo pueden pasar. Para poder pasar, tiene que haber desarrollado
evolutivamente y mutacionalmente alguna llave que abra alguna de las puertas que tenemos dentro de nuestra barrera epitelial. Acuérdense que el pluricelular, el humano, es un ser termodinámicamente incompleto, o sea, no puede existir aislado del medio externo, tiene que intercambiar cosas entre medio interno y medio externo. Por ejemplo, nosotros requerimos absorber oxígeno del medio externo y necesitamos botar CO2 del medio interno. Necesitamos absorber aminoácidos del medio externo y necesitamos botar amoníaco del medio interno hacia el medio externo. ¿Sí se dan cuenta? Acá, y así, como eso tenemos gran cantidad de moléculas que nosotros necesitamos intercambiar entre medio externo y medio interno. Y cada una de esas moléculas tiene una puerta, y cada puerta tiene una llave, ¿sí? Los patógenos evolutivamente y mutacionalmente han encontrado la llave que abre la puerta y les permite ingresar hacia nuestro medio interno a pesar de tener la barrera epitelial normal. Entonces son unos pocos agentes que han logrado encontrar la llave evolutivamente y contra esos gérmenes se desarrolla lo que se llama la inmunidad innata. La inmunidad innata es una forma de respuesta del huésped muy rápida, en 4 o 6 horas ya se desarrolla cantidad importante de respuesta de defensa. Es muy primitiva, muy antigua en su aparición, más de 2.000 millones de años atrás, ¿ok? 2.000 millones de años, era lo que estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Y entonces, estos sistemas de inmunidad innata nos protegen contra los patógenos que burlaron nuestra barrera epitelial, o sea, encontraron la llave y entraron, ¿sí? La gran mayoría de las veces yo elimino al germen que logró entrar hacia mi medio interno gracias a la inmunidad innata, ¿ok? Sin embargo, hay algunos gérmenes que han aprendido a burlar también esa inmunidad innata, o que desencadena una falla en la inmunidad innata que les permite expandirse fácilmente. Algunos autores consideran que tanto la barrera epitelial como estos mecanismos de inmunidad innata no la consideran todo esto como inmunidad innata, pero esas ya son consideraciones aparte. Hay gérmenes que han aprendido a evadir también la inmunidad innata y contra estos gérmenes se desarrolla otro sistema que los busca o los encuentra, que es la inmunidad adaptativa, que trabaja en base a linfocitos T y linfocitos B, que tienen receptores específicos para poder detectar y eliminar al agente patógeno. Sin embargo, esta inmunidad adaptativa, cuando recién entra en contacto con el patógeno, se demora entre 5, 7, 14 días y a veces más en desarrollar mecanismos efectores lo suficientemente buenos como para poder defenderse, ¿sí? Entonces, esta es la mejor, pero es tardía. Esta no es muy específica, pero es muy rápida en su desarrollo y nos puede evitar que el sujeto muera y que no llegue a darle tiempo para que se desarrolle la inmunidad adaptativa. Bien importante ese concepto, ¿ok? Hay algunos gérmenes que ya burlaron también la inmunidad adaptativa, la forma más desarrollada del multicelular, del humano, ¿ok? Y persisten dentro del medio interno y contra ellos desarrollamos inmunidad que se llama no estilizante, que no podemos matar al germen, pero ahí está, en nuestro cuerpo, ¿sí? Digamos tuberculosis, herpes, etcétera, que hay un montón de gérmenes que los tenemos, no los podemos matar, pero por lo menos no nos causa enfermedad, ¿ok? Sin embargo, en algún evento especial pueden reactivarse. Entonces, los mecanismos de defensa, específicamente hablando ahora contra virus, que es el caso del SARS-CoV-2, es un virus, coronavirus, beta coronavirus, ¿no es cierto?, requiere esta secuencia de pasos para la defensa. Primero está la barrera epitelial. En la barrera epitelial, importantemente, está una sustancia que liberan tanto nuestros polimorfos nucleares, macrófagos, como nuestras células epiteliales en las mucosas, liberan estas sustancias llamadas defensinas, que participan importantemente en el bloqueo de los virus para que no logren pasar nuestra barrera epitelial, ¿ok? Sin embargo, la inmunidad innata es muy importante en la defensa contra virus, críticamente importante, y aquí está importantemente lo que es la producción de los interferones. Aquí están los interferones tipo alfa, beta y lambda, ¿ok? Aparte de otras citoquinas que desencadenan apoyo del resto de la respuesta innata, como TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 12, que van a circular y van a llegar hasta médula ósea para jalar células de defensa, principalmente polimorfos nucleares y macrófagos,
desde la médula ósea hasta el tejido donde se está produciendo la invasión del patógeno. ¿Ok? Entonces, estas son las primeras horas. Miren, aquí está, en las primeras 24 horas, menos de las 8 horas, se producen todos estos mecanismos de producción de interferones, de fencinas en las mucosas, y con eso, aquí está lo que se llama la carga viral, la cantidad de virus que se está desarrollando. Con eso, el crecimiento del virus inicialmente fue intenso, logarítmico, pero luego comienza a aplanarse. Sin embargo, no se bloquea totalmente. Se requiere el siguiente paso que sucede a partir del segundo, tercer día, que se llama la activación de las natural killer cells. Las natural killer cells participan también importantemente en la defensa antiviral porque reconocen a las células que están infectadas, porque cuando están infectadas dejan de expresar una molécula normal que se llama el MHC de clase 1. ¿Y qué pasa? Que la natural killer cells detecta que a una célula le falta la expresión del MHC de clase 1, asume que está infectada por un virus, inmediatamente la elimina, le induce apoptosis celular y mata a la célula infectada. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, con eso nosotros aplanamos más la curva de crecimiento del virus. Sin embargo, no la eliminamos. Y es solamente hasta que se forman los anticuerpos neutralizantes y las células T específicas contra el virus que comienzan a incrementarse, y es en ese momento que cae la curva de crecimiento del virus hasta eliminarse cuando lo podemos eliminar. Estas son las fases importantes de la defensa contra un virus. Pero ojo, esto de aquí sucede en horas. La producción de interferones, alfa, beta y lambda, y la producción de defensinas sucede en las primeras horas de la infección. Las natural killer cells durante las primeras 24 o 48 horas. ¿Ok? Y la producción del linfocito T y B, o sea, los anticuerpos y los linfocitos T, CD8, que van a matar a las células infectadas, se produce después de los 6-7 días de la infección. Si yo de alguna manera bloqueo esto de acá, el virus me puede matar, porque va a crecer, va a tener un crecimiento descontrolado que va a desencadenar una respuesta que puede ser fatal. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es lo que es la inmunidad adaptativa, ¿no? Linfocito T y B. ¿Ok? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando un virus ingresa a mis células, ¿se acuerdan que le decía que todos los virus utilizan una molécula, una cerradura? Utilizan su llave para encajar con la cerradura y poder ingresar hacia su material genómico, hacia el citosol. Esa es la membrana celular, aquí está la membrana nuclear, ese es el núcleo, y todo eso de acá es el citosol. El virus solo usa su llave, abre la puerta y mete el material genómico que le caracteriza. En el caso del coronavirus va a ser un RNA de cadena simple que va a ingresar, ¿ok? En el caso de VIH, por ejemplo, él también va a meter un RNA, pero el VIH mete una enzima adicional, que es la transcriptasa reversa, que convierte su RNA en DNA, y ahí el sistema de detección y eliminación de RNA ya no lo puede ver porque ya no está como RNA, está como DNA. ¿Ok? Y de esa manera ingresa al núcleo y es por eso que mantiene infecciones de largo tiempo de evolución. En cambio, coronavirus no hace eso. Coronavirus usa su llave, abre la puerta, mete su material genómico y más bien su material genómico va a ir una parte a sintetizar las proteínas virales, ¿ok? Que van a poder bloquear este mecanismo de defensa. Normalmente yo detecto el virus a través de una serie de mecanismos, el RNA del virus se lo debería detectar y activar mecanismos de activación de la producción de moléculas de defensa, ¿sí? Este factor de activación de interferones inducida por el RNA, por ejemplo, IRF3, activa la producción de interferones. En este caso están poniendo el ejemplo interferón beta, pero así es también interferón alfa, lambda y beta, ¿ok? Entonces, esa es la secuencia normal de un virus y la respuesta del huésped activando moléculas intracelulares para poder producir el efecto de producir moléculas antivirales e impedir el ataque del virus, ¿sí? Aquí está nuevamente un epitelio respiratorio en este caso, que está ingresando un virus y este virus va a ser detectado por los receptores que tenemos nosotros en el citosol y en vacuolas intracitosólicas,
Por ejemplo, se va a detectar el TLR cuando se fagocita el virus, se detecta a través de los TLRs, se detecta la secuencia viral, ¿ok? Pero además, cuando el virus nos infecta y mete su material genómico, su RNA, va a ser detectado por una serie de receptores, por ejemplo, los RLRs, que son receptores que identifican estructuras de secuencias genómicas que no nos corresponden, y eso va a desencadenar la activación de factores de transcripción, o sea, moléculas que van a poder ingresar al núcleo, como por ejemplo lo que les decía, el IRF3 o el IRF7, ¿ok? O también de otras moléculas como NF-κB, que todos ellos son factores de transcripción, o sea, sustancias, moléculas, proteínas que están en el citosol y se translocan hacia el núcleo, activan secuencias genómicas para poder secretar los mecanismos de defensa, en este caso los interferones tipo lambda, porque estamos hablando de una célula del epitelio respiratorio. En el epitelio respiratorio, a diferencia de otros epitelios, existe una importancia especial de la síntesis y de la acción de los interferones tipo lambda, que son los más importantes en la defensa en el aparato respiratorio. ¿Ok? Entonces aquí se está secretando interferones y esos interferones no solo sirven para bloquear la replicación viral en la célula infectada, ¿ok? A veces no lo pueden hacer y la célula tiene que morir, pero además se secretan esos interferones para ir a entrar en el receptor de interferones, ¿sí? Que está en las células vecinas. Las células vecinas, entonces, van a ser alertadas por los interferones que ha secretado la célula que estaba condenada a morir. O sea, muere, pero le da las señales a las células vecinas para que las células vecinas pongan en funcionamiento su maquinaria de eliminación de agentes virales. Entonces aquí está este receptor, el IFNLR1, que es uno característico de receptores tipo lambda, pero en este receptor tipo lambda también participa otro receptor que es el receptor de interleuquina 10, R-beta, ¿sí? La cadena beta del receptor de interleuquina 10, ¿ok? Estas dos moléculas sirven para recepcionar la información que viene a través de interferón lambda y a través de tirosinquinasas, en este caso, por ejemplo, JAK quinasa 1 y TIC2, ¿sí? Se va a seguir una secuencia de activación de fosforilaciones sucesivas para finalmente activar un factor de transcripción, en este caso STAT2, por ejemplo, que se vuelve un dímero, se une con el IRF9 y este complejo va a ingresar como factor de transcripción nuevamente hacia el núcleo para sintetizar una serie, va a activar genes inducidos por interferones, ¿ok? Que van a secretar una serie de moléculas antivirales, dentro de ellas más interferón lambda, pero son una serie de moléculas antivirales que van a bloquear diferentes pasos de la replicación del virus, ¿ok? Esto es lo normal, ¿sí? Por eso han escuchado que en COVID están usando inhibidores de tirosinquinasa, ¿no es cierto? ¿Sí? Tofacitinib, baricitinib se están usando. Acaba de salir una publicación del efecto beneficioso de uso de tofacitinib, por ejemplo, en pacientes con infección por COVID, porque están haciendo estos mecanismos, ¿ok? Ahora, aquí está lo que estamos viendo, esta parte es la que nos interesa, que tiene que ver con interferones tipo 1 y tipo 3. Tipo 1 es alfa-beta, tipo 3 es lambda interferón, ¿ok? Esto aquí es de inmunidad activa, el interferón tipo 2, que es el gamma interferón, que no tiene nada que ver ahora con esto. Entonces aquí está estos interferones que se van a activar sus receptores, ¿sí? Y van a transmitir señales a través de tirosinquinasas para finalmente activar, fosforilar, moléculas como STAT2 que van a formar un complejo que se convierte en un factor de transcripción que va a ingresar por los poros de la membrana nuclear hacia el núcleo, se une a receptores específicos inducidos por interferones, ISRE se llaman, y con eso van a lograr liberar una serie de moléculas que son antivirales y que van a participar, van a salir hacia el citosol para participar en el bloqueo en diferentes pasos de la replicación del virus. ¿Ok? El interferón lambda, como le digo, es un elemento muy importante. Aquí estamos poniendo a las diferentes moléculas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, interferones tipo 1, alfa-beta, interferón tipo 3, lambda. El lambda son 4 diferentes tipos de interferones tipo 3, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, que todos tienen funciones bastante parecidas.
¿Ok? Y entonces, vamos a ver sus funciones, sobre todo los interferones, que es lo más importante, por el hecho de que en la epitelio respiratorio, el interferón tipo lambda, tipo 3, son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Respecto a la replicación viral, interferón tipo 1 tiene acción importante en el bloqueo de la replicación viral, pero interferón tipo lambda, tipo 3, tiene mucho más efecto que interferón tipo 2, tipo 1, perdón, en el bloqueo de la replicación viral. En el caso de incremento de la actividad de natural killer cells, aumento de la expresión del MHC clase 1, disminución más bien de la expresión del MHC clase 2, activación del linfocito T, todos ellos tienen funciones más o menos parecidas, tanto interferón tipo alfa beta, tipo 1, como interferón lambda, ¿ok? Sin embargo, en la inducción, en la llamada de células inflamatorias, o sea, polimorfonucleares, y macrófagos, interferones tipo 1, alfa y beta, son muy activos. En cambio, interferón tipo lambda no tiene esa gestión. Va a ser bien importante este concepto para que entiendan ustedes por qué el paciente muere con una infección por COVID. En la vía respiratoria, la célula, el interferón más importante es el interferón lambda, que tiene muy buena acción de bloqueo de la replicación viral, pero no jala células de la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Es un punto muy importante. Entonces, vamos con la invasión. No es invasión extraterrestre. O al final, no sabemos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, entonces, este es el virus. Todos lo conocen, es un virus muy simple. En Perú hay un doctor que trabaja en Estados Unidos, el doctor Elmer Huertas. No sé si ustedes lo escuchan allá. Sin embargo, él dice que los virus no son seres vivos. El doctor Huertas yo lo aprecio mucho, sin embargo, discrepo notablemente en esa precisión. Yo creo que los virus sí son seres vivos y de hecho son los más inteligentes seres vivos que existen en la naturaleza. Los virus, ¿sí? No tienen maquinaria para replicación de su estructura, no se pueden replicar por sí solos. Por eso el doctor Huerta dice que no son seres vivos, pero se replican, o sea, sí son seres vivos. Y mejor aún, utilizan la maquinaria de la célula para poder replicarse. ¿Se dan cuenta qué inteligentes? Los virus conocen mucha más inmunología, mucha más biología molecular, mucha más biología celular que lo que conocemos nosotros los humanos. Y es por eso que nos hackean, ¿sí? Nos ponen en aprietos serios como los que estamos ahora con el coronavirus, SARS-CoV-2, ¿ok? Entonces, los virus son estructuras simples, tienen su secuencia de nucleótidos, en este caso COV2 es una secuencia de RNA en cadena única, ¿sí? Tienen proteínas que los recubren, por ejemplo, la proteína, esta de aquí, las proteínas de membrana, todo esto de acá, tienen glúcidos también, por supuesto, ¿sí? Tienen otra proteína, la proteína N, o proteína nucleocápside, también se le llama la proteína N, y tienen que acordarse sus nombres porque son muy importantes, y vamos a hablar todo el rato sobre esto. Así que, acuérdense. Tiene esa proteína E, que es una proteína también transmembrana, cercana al núcleo, y tiene la proteína M, que ya mencioné, que es de superficie. Pero lo más importante, no, todo es importante, pero esto es importante. La proteína S es la proteína espiga, spike, por la inicial en inglés se le llama proteína S, ¿ok? Esta proteína S es la que funciona como llave para poder abrir la puerta del huésped e ingresar en su vía respiratoria o en alguna otra célula, ¿ok? Ustedes saben que sobre SARS-CoV-2 hemos conocido muy rápido todo, muy rápido, en 3 meses ya teníamos todo el genoma completo del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque en el 2002 apareció el SARS-CoV, sin el 2, ¿sí? Hasta aquí nomás, SARS-CoV, ¿sí? Este virus que producía mucho problema respiratorio y mataba frecuentemente, una alta mortalidad, ¿no? Estamos hablando alrededor de 30% de mortalidad por ataques sobre la vía respiratoria, ¿ok? El SARS-CoV se lo conoció el año 2002. Unos años después aparece el MERS, el coronavirus en el Medio Oriente, ¿sí? Que también tiene una alta mortalidad, ¿sí? Y entonces se trabajó mucho,
respecto a SARS-CoV y MERS-CoV, se trabajó mucho en cuanto a su estructura genómica, a sus características de invasión y sus características de evasión, y por eso que cuando aparece SARS-CoV-2 en China, en Wuhan, ¿sí? En diciembre de 2019, rápidamente se pudo conocer mucho de SARS-CoV-2 por el hecho que ya lo conocíamos desde el SARS-CoV, que son virus diferentes, pero son de la misma familia, ¿ok? Entonces aquí está el genoma del SARS-CoV-2, ¿ok? Que tiene una estructura donde aquí está su proteína S, la proteína Spike, aquí está la proteína M, la proteína N, ¿sí? La proteína E de envelope, de envoltura, ¿ok? Y hay otras proteínas que a ustedes les parecerá un poco raras, pero son habituales en los seres vivos, ¿sí? Organizaciones de genes estructurados, ¿sí? Son habituales, pero en este caso nos importa que usted recuerde más o menos los nombres. Aquí está este gen ORF1, Open Reading Frame, ¿sí? O sea, armazón de apertura de la secuencia, ¿no? El Open Reading Frame, este gen que no es un gen que codifica proteínas, ¿ok? Pero sí va a ser bien importante en varias funciones que vamos a ver del virus. NSP713, aquí está el ORF3A, el 3B está por algún lado, no lo veo, pero por aquí debe estar el 3B también, que es otro segmento importante, y el ORF6, 7A, 8, que son secuencias del virus que son muy importantes en los mecanismos que van a desencadenar, ¿ok? Aquí está nuevamente el virus en su estructura completa, y esta es la proteína S. La proteína S Spike tiene dos dominios, el dominio S1 y el dominio S2. El dominio S1 es un dominio globular y el dominio S2 es un dominio lineal. ¿Sí? Aquí está, esto que se ve acá es la secuencia transmembrana, o sea, la región que inserta dentro de la membrana celular, porque esto está anclado en la membrana. ¿Ok? Así como lo ven en esta gráfica, esto es lo que estamos viendo en grande, y aquí estaría la secuencia transmembrana, que es lo que lo ancla a la membrana celular. ¿Ok? Pero este es el segmento S1 globular más externo de unión que se va a unir al receptor, ¿ok? Y eso es lo que va a pasar. Este virus ingresa utilizando su S1 como llave para abrir la cerradura que es esta molécula, el AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina, que es una molécula normal del humano, ¿ok? Entonces, encaja el S1 con el AC2 y esto le permite abrir la puerta y meter su material genómico hacia el citosol de la célula de la vía respiratoria infectada, o de la renal, o del miocardio, o algunas otras estructuras que portan receptor AC2, que muchas células portan, ¿ok? Entonces, esto es lo que utiliza, como varios de los virus que usan su llave para abrir una puerta a través de una molécula humana, ¿ok? ¿Cuál es el ligando? El ligando es el AC2, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Aquí está en su estructura en cadenas alfa, láminas beta, ¿ok? De todas las proteínas que estamos viendo. Aquí está el receptor, el AC2, ¿ok? Todo esto de acá es la proteína S1, ¿ok? Y la parte más baja es la proteína S2. O sea, eso que está en verde, lila, es S1, y esta parte aquí es S2, ¿ok? Entonces, en esta zona de la proteína S1, en la parte globular, ¿ok? Hay una parte de contacto con el AC2, una región específica de contacto con el AC2, ¿sí? Que se llama dominio de unión al receptor. Receptor Binding Domain. Es el dominio de unión al receptor. ¿Qué es lo que encaja? Hace unión específicamente con el receptor. ¿Ok? Entonces, a través de esa molécula es que va a ingresar. Miren, esto es lo que va a pasar. El virus ingresa y lo normal es esto de acá, con cualquier virus de la vía respiratoria, otros virus COVID, otros virus coronavirus que no son de este SARS-CoV-2, los influenzas. De hecho, la buena parte de los resfríos que tenemos los humanos se deben a coronavirus, ¿no? Por si acaso, más del 60% de los resfríos que tiene el humano, ¿sí? Se deben a coronavirus, ¿sí? Pero nos causa una enfermedad leve que la mayoría de gente se recupera sin problemas, ¿ok? Pero aquí está lo que sucede cuando ingresa. El virus ingresa, mete su material genómico, ¿ok? ¿Sí?
¿Y qué pasa? Es detectado por nuestros receptores, que habíamos hablado hace un momento, ingresan hacia el núcleo y se desencadena la producción de moléculas antivirales, entre los cuales están importantemente los interferones y en el caso del aparato respiratorio, los interferones tipo lambda, ¿ok? Entonces secretan sustancias antivirales potentes, ¿sí? Los interferones tipo lambda, y eso hace que se pueda controlar la replicación del virus respiratorio común, ¿ok? Se controla, y entonces yo, como lo que se ha secretado principalmente es interferón lambda, yo no he llamado muchas células de la defensa desde médula ósea, no he llamado polimorfos nucleares, no he llamado macrófagos. ¿Por qué? Porque logré controlar la proliferación del virus solamente con mi secreción de interferones, principalmente interferón lambda, ¿ok? Y con las quimioquinas que secreté, que han atraído algunas células de inflamación que ayudan en la eliminación total del virus. Entonces no pasó nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando COVID es el que nos infecta? En este caso, la situación se complica. ¿Por qué? COVID ingresa y el virus utiliza muchas de sus proteínas para bloquear la producción de interferón, principalmente interferón lambda, ¿ok? Y para bloquear la producción de las moléculas antivirales. De tal manera que hay poca molécula antiviral, no se lo puede controlar al virus totalmente, ¿sí? Y entonces, además, se ha producido bastante cantidad de interferón alfa-beta y no de interferón lambda. Decía hace un rato que el interferón alfa-beta tiene gran capacidad para circular hasta médula ósea y estimular la salida de polimorfos nucleares y macrófagos que van a llegar hacia esta zona de acá, apoyar la defensa supuestamente. ¿Por qué? Porque no se está controlando la proliferación del virus. Entonces, esa es la desgracia que hace coronavirus. Bloquea la producción de interferones, tipo lambda principalmente, que no van a permitir eliminar el virus por un lado, pero además no van a bloquear la llegada de células inflamatorias. Y más bien interferón alfa y beta, que no han sido muy bloqueados, van a secretarse y van a llamar gran cantidad de células de la respuesta inflamatoria, polimorfos nucleares y macrófagos, que van a secretar sus sustancias tóxicas tratando de eliminar el patógeno, y lo que va a conseguir es destruir el parénquima pulmonar, y es por eso que el paciente muere con la insuficiencia respiratoria. Felizmente la mortalidad de coronavirus es mucho menor que la mortalidad del SARS-CoV o la mortalidad del MERS, ¿ok? Decíamos que la mortalidad del MERS y SARS-CoV es más o menos 30%, en cambio la mortalidad del SARS-CoV-2 es solamente 1%, máximo 2%, ¿ok? Sin embargo, la capacidad de difusión de SARS-CoV-2 es mucho mayor que la capacidad de difusión de MERS o de SARS-CoV. Y es por eso que este virus sí ha comprometido todo el planeta y nos ha hackeado para poder vivir una vida normal. ¿Ok? Entonces, seguimos con esto, y se produce el bloqueo, y entonces va a haber mucha respuesta inflamatoria, mucha llegada de células inflamatorias que van a ocasionar problemas, como vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el virus bloquea la producción de la defensa y bloquea estratégicamente la producción de interferón lambda principalmente. Entonces, varias proteínas del virus tienen que ver con el bloqueo de la respuesta normal antiviral, ¿sí? Por ejemplo, la proteína N va a bloquear el mecanismo de TRIF y MIT88, que son dos rutas de activación, principalmente NF-κB y otras rutas pro formación de moléculas antivirales. La proteína N de SARS-CoV-2, ¿sí? Mira, aquí está SARS-CoV-2, MERS y SARS-CoV, ¿no? Aquí está el virus convencional de la gripe, aquí está el MERS y está el SARS-CoV, ¿ok? Que es lo que funciona también en SARS-CoV-2, ¿ok? No exactamente, pero sí funcionan parecido, ¿ok? Entonces, aquí se está bloqueando uno de los mecanismos, que es el mecanismo de la detección a través de TLRs, de las secuencias virales, sea esa de cadena doble o de cadena simple cuando es RNA, ¿ok? Pero además la proteína M de los coronavirus, SARS, MERS,
y del SARS-CoV-2, también bloquea la degradación de esta proteína que atrapa NF-κB, ¿ok? Para que pueda NF-κB ingresar y activar los mecanismos. La bloquea acá y de esa manera no se suelta NF-κB y no puede entrar al núcleo como factor de transcripción. Igual, la proteína M y la proteína N también bloquean este otro mecanismo de activación de los factores de transcripción IRF3 y IRF7 que habíamos mencionado anteriormente, de tal manera que ellos no pueden entrar hacia el núcleo y activar la producción de interferones tipo lambda, ¿ok? Aquí igualmente participan también otras proteínas de SARS-CoV, NSP3, ORF3b, que también están bloqueando el ingreso de esos factores de transcripción hacia el núcleo para impedir que se activen los mecanismos de producción de moléculas antivirales. Igual por esta otra ruta, también las proteínas NSP14 y la proteína N están bloqueando esta otra ruta de detección de secuencias virales que no nos corresponden, ¿sí? En el caso de SARS-CoV-2, NSP3, ORF3b y ORF6 son proteínas que tienen una potente actividad de bloqueo de la liberación de interferones, principalmente interferón lambda, ¿ok? Entonces el virus, como les decía, va a ingresar a través de su spike, ¿sí? Esta proteína spike va a hacer contacto con el receptor AC2, ¿sí? Y esta proteína AC2, el encaje de esas dos proteínas, permite que la estructura del virus ancle, y eso le permite funcionar a otra enzima que funciona como correceptor, ¿sí? Que es la TMPSS2, que es una enzima humana, es una proteína que funciona como enzima, está en el citosol, y permite romper parte de la proteína S1, permitiendo que S2 haga contacto con la membrana celular y por ahí pueda entrar la secuencia viral para poder hacer todos los cambios que estábamos diciendo, ¿sí? Va a ir al RNA mensajero, se va a transcribir la proteína viral y estas proteínas virales van a seguir su camino para formación en el aparato de Golgi, igualito como cualquier otra proteína, ¿no es cierto? Y van a quedar en vacuolas para luego salir como exocitosis para habiendo producido miles de nuevos agentes virales dentro de una célula humana, ¿ok? En estos procesos de salida en vacuolas del virus, es bien importante entender eso también. Hay una serie de cambios normales que utiliza el virus para poder salir, que son bloqueados importantemente por los mecanismos de bloqueo de las proteínas antivirales que la célula secreta, pero ojo, también la bloquean algunos agentes farmacéuticos. Por ejemplo, la hidroxicloroquina bloquea este paso de acá, impidiendo que se pueda replicar o salir el virus replicado hacia el exterior, generando más virus, ¿no? Por ejemplo, ivermectina también funciona en esa parte. Esto aquí ya lo vimos, ¿ok? Y esto ya es específicamente de SARS-CoV-2, como les decía, donde hay una proteína muy importante, es el ORF3b. Esta proteína ORF3b va a tener un rol muy importante en el bloqueo de la producción de interferones tipo 3 lambda y el interferón tipo 1 alfa y beta. Sin embargo, con una predilección de interferón tipo 3 para su bloqueo, hace un bloqueo parcial, pero no total de interferón 1, pero sí hace un bloqueo total de interferón 3, los lambda, que son los más importantes en este mecanismo, haciendo esto que les estaba diciendo, ¿ok? Entonces, esta salida de algo de interferón beta, alfa y beta, que circulan, van a médula ósea a llamar células de la respuesta inflamatoria, porque no se ha producido interferón lambda, que tenía la función de bloquear este mecanismo para que no haya una respuesta exagerada, entonces va a haber liberación de gran cantidad de moléculas inflamatorias acá, que van a llamar quimioquinas, que van a llamar células macrofágicas y polimorfonucleares, que van a llegar a la zona donde está la infección, o sea, en el aparato respiratorio, y van a desencadenar, van a liberar sus citoquinas proinflamatorias, y la inflamación va a comenzar a entrar en círculo, ¿no? Va a comenzar a entrar en una espiral progresivamente cada vez más severo, y esto aquí va a jalar más células de respuesta inflamatoria, y más bien va a bloquear la producción de moléculas
antiinflamatorios como interleuquina 10, por ejemplo, y se va a entrar en una espiral de ataque sostenido, persistente, severo, sin control, que es lo que se llama la tormenta de citoquinas, ¿sí? Eso es lo que se llama la tormenta de citoquinas, que finalmente termina matando al huésped frecuentemente, ¿ok? No solo la producción de anticuerpos es importante en SARS-CoV-2, ¿ok? Se ha visto que más importante que los anticuerpos son las respuestas de linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Y estos linfocitos T van a actuar activando a las células B para que produzcan los anticuerpos neutralizantes, y además van a actuar también activando el linfocito TC8 para que mate a la célula infectada y de esa manera no siga la replicación viral, ¿sí? Entonces las dos cosas son importantes. En los últimos meses hemos visto, o el mundo ha visto, que más o menos un 30-40% de pacientes que inicialmente producen gran cantidad de anticuerpos neutralizantes, o sea, los anticuerpos que van a ir a bloquear la llave del virus, son los anticuerpos neutralizantes, ¿ok? Caen su concentración después del cuarto mes posinfección, ¿sí? De tal manera que la protección que genera la infección natural aparentemente no es de muy larga duración, y ese es un riesgo tremendo. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden volver a infectarse. La reinfección puede ser tan severa o más severa muchas veces. Era asintomático en la primera infección y en la segunda vez que se infecta hace una enfermedad severa que lo mata. Entonces, cuando se produce una caída de anticuerpos en un porcentaje importante de los humanos, eso preocupa demasiado porque quiere decir que pueden reinfectarse las personas. Y a veces la enfermedad que genera puede ser más severa. Lo habría que ver con las vacunas. ¿Qué pasa? ¿La protección es duradera? No lo sabemos todavía. Las vacunas están en desarrollo. No lo sabemos. Este cuadrito es un cuadro bien sencillo, pero bien poco específico. No funciona así. Sin embargo, da una idea de lo que pasa, ¿sí? Aquí está el momento de la infección inicial. Los hijos vienen a saludar al papá, le llevan el germen, el virus, ¿sí? O se va a una fiesta, dicen, no, ya estoy aburrido de no ir a una fiesta, me voy a una fiesta, y ahí se contagian con el virus. Los jóvenes con cierta frecuencia no hacen enfermedad, pero se la llevan a sus adultos mayores, a sus abuelos, a sus papás, y los matan a ellos, ¿sí? Por la transmisión del virus. Pero sin embargo, también hay jóvenes que mueren con la infección. Aquí en el Perú tenemos una tasa bien alta de jóvenes que mueren con la infección, sobre todo si tienen algún otro factor de riesgo, ¿ok? Entonces, estos son los primeros días de infección, no se tiene nada. Después del cuarto o quinto día comienza la sintomatología clínica, ¿sí? Aquí comienza el paciente a tener malestar general, síntomas como de gripe, resfrío, un poco de fiebre, ¿no? Una característica bien interesante, la disgeusia, o sea, comienza a perder el sabor, comienza a perder el olor, característicamente. Esa molestia tiene poca sensibilidad, pero tiene altísima especificidad. Cuando una persona en el mundo actual comienza a perder sabor, comienza a perder olor, COVID es la primera posibilidad, ¿sí? Entonces, aquí comienzan a aparecer los síntomas en un porcentaje de pacientes. Acuérdense que del total, del 100%, más o menos un 50-60% van a ser asintomáticos, o sea, no tienen ninguna molestia, pero sí tienen el virus y lo transmiten. Esos son los de mayor peligro para la diseminación, ¿ok? Más o menos un 20% van a ser sintomatología bastante vaga, una molestia, un resfrío, un decaimiento, fiebre unos días, un poquito de tos y de repente pasa, ¿ok? Un 5%, 7% van a ser formas más severas que los llevan a insuficiencia respiratoria, ¿ok? Y un 1-2% van a morir con la insuficiencia respiratoria, ¿ok? Entonces, la clínica es muy variable, depende de varios factores, ¿ok? Pero más o menos después del quinto, sexto, séptimo día, octavo día, comienza a producirse la detección de los anticuerpos. Ustedes saben que los anticuerpos que se producen, siempre una célula B produce primero IgM, siempre, ¿ok? Entonces, cuando es un linfocito B naive, ¿no es cierto? Siempre produce primero IgM.
Entonces va a producir IgM contra coronavirus, ¿sí? Hay varias proteínas contra las cuales se produce el anticuerpo, contra la proteína S, importantemente, contra la proteína M, contra la proteína N, se ha detectado, y la proteína N aparentemente es más larga de duración, de tal manera que sirve para evaluar los casos epidemiológicamente, ¿ok? Pero comienza a detectarse IgM contra el virus. Una semana, 10 días, 12 días, a veces más, como le digo, este cuadro es muy simplista, pero esto de aquí muy variable, comienza ya a sintetizar la IgG, ¿ok? Que es la inmunoglobulina de alta especificidad, de alta afinidad por el antígeno, ¿ok? Que lo va a eliminar con más facilidad, y se produce, y esta inmunoglobulina M va a durar por mucho tiempo, ¿sí? 3 meses, 6 meses, hasta el momento actual solo conocemos 6 meses del virus, de tal manera que no podemos decir cuánto más va a durar, pero hay personas que mantienen a los 6 meses todavía una buena concentración de anticuerpos IgG, pero como le decía, un 30%, después de 2 meses, 3 meses, cae la producción de IgG también, ¿ok? Lo cual nos pone un peligro, problemas, ¿ok? Entonces, han surgido las pruebas de diagnóstico para coronavirus. Una de ellas es la carga viral, ¿cierto? Es un virus RNA, por lo tanto, para detectarla, se tiene que usar RT-PCR, transcriptasa reversa PCR, RNA, hay que convertirlo en DNA y sobre eso recién se aplica el PCR, ¿sí? O sea, aquí debería decir RT-PCR, pero no importa, disculpen, ¿ok? Entonces, los primeros días, el RT-PCR va a ser positivo porque tiene una gran carga viral, esta de aquí es la carga viral, y como cae después de unas semanas, ¿ok? Pero los anticuerpos todavía van a ser negativos, ¿sí? Cuando ya comienza a haber producción de IgM, entonces la carga viral todavía se detecta, o sea, el PCR va a salir positivo todavía, estamos hablando de los días 7, 10, 12, ¿ok? Pero ya se comienza a encontrar IgM positivo, ¿ok? Pero IgG todavía está negativo. Después de las 2, 3 semanas, comienza ya a producirse la IgG positiva. O sea, en este caso voy a tener la prueba de molecular, la prueba de RT-PCR positiva, voy a tener el IgM positivo y el IgG positivo. Me dice, ya estoy en esta fase de la infección, donde la carga viral ya está cayendo, ¿ok? Por lo tanto, esto representa la infectividad también, ¿ok? Y cuando ya se tiene la IgM, la IgM ya debe estar cayendo, entonces en este caso voy a tener todavía en muchos casos a veces RT-PCR positivo, pero la IgM ya va a ser negativa y solo el IgG va a ser positivo. Meses después de la infección, la carga viral va a ser negativa, el IgM va a ser negativo y solo el IgG va a ser positivo. ¿Sí? Esto, señores, no se cumple. Lamentablemente no se cumple tal como se presenta acá. Hay mucha variabilidad, hay mucho falso positivo, falso negativo para prueba rápida y también para prueba molecular. De tal manera que en Perú, por ejemplo, la norma es diagnóstico clínico. Se está usando prueba de laboratorio para tener confirmación, pero el diagnóstico y el manejo es clínico totalmente, por esa dificultad. Y peor, para la comunidad, para la población general, hay otro problema más grande, que como no se ha explicado suficiente esto, la gente puede confundirse. En este paso de acá, este primer paso, la prueba rápida va a ser positiva, pero las pruebas, la prueba molecular va a ser positiva, pero las pruebas rápidas, como se le llama determinación de anticuerpo, ¿sí? Que es en 15 minutos, por eso se llama prueba rápida, va a ser negativa, pero la carga viral, o sea, la prueba molecular va a ser positiva. En este caso, la prueba molecular va a ser positiva, pero la prueba rápida ya comienza a aparecer positiva, la IgM. A esto la gente le llama prueba rápida positiva. ¿Ok? Esto de aquí probablemente ya va a tener el PCR negativo, pero la prueba rápida va a ser positiva también. ¿Sí? Pero en este caso tiene IgM y IgG, los dos. Pero la gente le llama prueba rápida positiva. Y en el otro, esto de aquí, también va a tener el virus por molecular negativo, pero va a tener una prueba rápida positiva, negativa la IgM y positiva la IgG. Disculpen si ha desordenado esto, ¿ok? La IgM ya va a ser negativa y la IgG, pero a eso también se le llama prueba rápida. Y más adelante, la prueba molecular va a ser negativa, la IgM va a ser negativa, pero la IgG va a poder ser positiva, entonces la gente también le llama esto prueba rápida. ¿Cómo lo diferencian? Por eso hay mucha confusión en la población, inclusive
las normas del Ministerio de Salud de Perú decían que un paciente no podía regresar a trabajar porque estaba infectante, porque tenía prueba rápida positiva. Felizmente, una semana después cortó eso el Ministerio de Salud y dijo, no, prueba rápida no me sirve para saber si está contagiante o no está contagiante. ¿Sí? O sea, una prueba rápida positiva no me dice el paciente está contagiante, porque puede ser solo IgG positiva y ese paciente no está contagiando, se está defendiendo. ¿Ok? Entonces hay varias cosas que discutir, de repente en la discusión podemos conversar más de eso, si no el tiempo se nos va. Como interferón lambda es uno de los que está deficitario y complica severamente la evolución del paciente, hay en el momento actual más de 10 protocolos de tratamiento usando interferón lambda para los diferentes estadios de la infección por coronavirus, tanto tempranos como en forma enfermedad avanzada también. Siempre se ha querido buscar marcadores de severidad, o sea, saber un paciente que me llegue a la emergencia, cuándo va a irse hacia una forma grave. Entonces, se ha encontrado varios. La linfopenia es uno de ellos, los niveles de interleuquina 6 es otro de ellos, la proteína C reactiva es otro de ellos, ¿sí? Que han sido los que más más sólidamente nos indican que el paciente puede estar en una forma que va a ir en una forma severa, ¿ok? Sin embargo, hay algunas otras condiciones que pueden alterar ese resultado, ¿ok? Entonces se ha buscado otras moléculas. Es una publicación de abril de 2020 donde encuentra que esta molécula es la quimioquina, el IP10 y el MCP3 son dos moléculas que marcan bastante bien y muy tempranamente que el paciente va a tener una mala evolución. Miren, en este caso, estamos en los días iniciales, 07, del 8 al 14, intermedio, y más de 15 días finales. Y ustedes ven que los pacientes críticos son los que están en rojo. Y ven que el paciente aquí, por supuesto, está en rojo, ¿sí? El paciente. Y también los severos están en rojo, ¿ok? Para IP10. Pero miren el IP10. Desde el paciente, cuando el paciente va a ser severo o crítico, desde el comienzo el IP10 está elevado, ¿sí? En el grupo control ese es el nivel normal. Entonces, IP10, MCP3 son dos moléculas muy importantes que nos dan con bastante seguridad el dato de que el paciente va a evolucionar mal. Y eso se lo mide por ELISA, ¿no? Básicamente. ¿Ok? Entonces aquí estamos y eso ya lo vimos. Y entonces, la esperanza del mundo está puesta en las vacunas. ¿Será cierto tanta belleza? No lo sabemos. Aún no podemos decir que las vacunas sean la solución. Recuerde un pequeño detalle, lo que le decía. Los virus son seres vivos y son los seres vivos más inteligentes del planeta. Evaden nuestros mecanismos de defensa y por eso nos matan, ¿sí? Entonces, en VIH, por ejemplo, en el virus de inmunodeficiencia humana, en el SIDA, hace 39 años buscamos una vacuna, 39 años. La inversión económica en desarrollo de vacunas para SIDA es la más grande de la historia de la humanidad. La inversión en coronavirus todavía no le llega ni al zapato de la cantidad de dinero que se ha invertido en vacunas para VIH y aún no tenemos vacuna, ¿sí? Ojo, no hay que estar esperanzándose solo en vacunas. Es importante, pero hay que ir desarrollando otras estrategias para poder defenderse. Hay diferentes tipos de vacunas que se están desarrollando para COV-2, prácticamente todos los tipos de vacunas se están desarrollando, a germen vivo atenuado, a virus inactivado, proteínas recombinantes del virus, subunidades microbianas, todo eso se está desarrollando, péptidos colocados dentro de virus replicativos o no replicativos, o sea, virus que pueden replicarse en el humano, algunos adenovirus, por ejemplo, que llevan el cascarón del virus, pero dentro tienen el DNA del SARS-CoV-2, cosa que sintetizan sus proteínas del SARS-CoV-2 y nos inmunizan, o virus no replicativos, virus de simio, por ejemplo, que nuestro cuerpo inmediatamente los va a desactivar. Sin embargo, ya ingresaron a la célula y ya mandaron su señal, se va a sintetizar las proteínas del virus SARS-CoV-2, porque lo que llevan dentro es el genoma del SARS-CoV-2. Se está trabajando también a partículas parecidas a los virus. Esto aquí hay varias vacunas que están en ese sistema, secuencias de nucleótidos que no corresponden a un virus, pero que tienen homología
con las secuencias de virus, y en este caso acoplado con secuencias del SARS-CoV-2, ¿ok? Por si acaso son secuencias que nunca van a poder producir cambios en nuestro genoma. Hay mucho temor de la gente a veces que nos están poniendo genes que van a alterar nuestro genoma. Error, no tiene nada que ver. Pueden haber efectos colaterales, ya se sabe que eso puede haber, pero que se van a funcionar metiéndose dentro del genoma y transformando al humano en un simio. No, eso son cosas que la gente que no tiene mucha información las habla, pero que no tienen ningún sustento real, ¿ok? Vacuna de DNA también ya está en desarrollo, aún está inclusive en humanos, y vacunas de DNA también se están desarrollando, ¿sí? Que ustedes saben que el DNA no es el que se va a usar, sino que el DNA se va a convertir en RNA mensajero, y ahí es donde está la proteína del virus, ¿no? Entonces, al 21 de septiembre de 2020, disculpen, no les jalé la información de hoy día, pero no ha cambiado demasiado, habían 187 prospectos de vacuna en desarrollo. Por si acaso, aquí copien la dirección electrónica. Esta dirección electrónica les da, es de la Organización Mundial de la Salud, que les da día a día cuántas vacunas hay, en qué estadio están, ¿sí? Entonces, ahí pueden entrar y ahí ven la del día de hoy o la del día de ayer. Se actualiza cada 2 o 3 días y ahí les da el dato exacto del momento en que están ustedes viviendo, ¿no? Había 149 prospectos de vacuna que están en fase preclínica, o sea, no han llegado al humano, en animal de experimentación usualmente. Y había 38 vacunas que estaban en evaluación clínica, ¿sí? De esas 38 vacunas, 13 son subunidades proteicas, o sea, fragmentos de la secuencia del virus. De estas 13, 2 estaban en fase 3 de evaluación clínica. Acuérdense que la evaluación clínica, la fase 1 es la fase de evaluación de toxicidad, es en poca gente, 50, 100 personas sanas, para ver si es que hace algún daño. La fase 2 es cuando, por supuesto, esto aquí ya pasó toda la fase preclínica, ¿no? O sea, todos los experimentos en animales, hasta en simios, ya lo pasaron, ¿sí? Y entonces ya llegan al humano cuando ya tienen toda una evidencia de que en el animal no puede producir problemas, ¿ok? Entonces, igual se evalúa toxicidad primero, fase 1, toxicidad y dosificación también, tolerancia, en la fase 2, y en la fase 3 es lo que se llaman los clinical trials, los ensayos clínicos. Ahí se hace con miles de personas, que es lo que ustedes también están participando, me parece, en un ensayo clínico para vacuna de SARS-CoV-2, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con fase 3 de estudios clínicos. De las 13 proteínas, su unidad proteica de prospecto de vacuna, 2 están en fase 3. Hay 6 vacunas de virus inactivado, 3 están en fase 3, 2 son las vacunas de Wuhan y Beijing, del Instituto Wuhan y Beijing, de productos biológicos de la empresa Sinopharm. Estos 2 están en el Perú, por si acaso, en ensayos de fase 3 clínicos. 6 hay de RNA viral, 2 de ellos están en fase 3. 6 hay de vector viral en virus no replicativo, en virus de simios, por ejemplo. 4 de ellos están en fase 3. Sin embargo, hay uno que no ha entrado en captura de pacientes todavía, ¿sí? Sin embargo, 3 ya están en ensayo en pacientes. Uno de ellos es el estudio de la Universidad de Oxford a través de AstraZeneca, ¿ok? La empresa es AstraZeneca y con la Universidad de Oxford. Esto te lo tenemos también en ensayo clínico en el Perú. 4 hay en vacuna de DNA, 2 vectores virales replicativos, un vector parecido a virus, ¿ok? Y eso se está desarrollando en el mundo, 187 vacunas. De todas estas vacunas, también tenemos vacunas peruanas que están en desarrollo, ¿sí? Tenemos 3 vacunas peruanas que están desarrollándose. Una es una proteína que está dirigida contra el segmento RBD, dominio de unión al receptor que les decía de la proteína S1, ¿sí? Que va incluida dentro de un baculovirus, ¿ok? Con un ayudante especial también de origen peruano. Hay una vacuna, un prospecto de vacuna bien interesante en Perú, que es esta vacuna para SARS-CoV-2, que está dirigido también contra el RBD de S1, pero que está colocada dentro de una Salmonella enteritidis. Ese es el modelo del
de la salmonela. Y esto de aquí es este prospecto tiene la peculiaridad de que se va a administrar por vía oral. Tremenda ventaja sobre las que se administran por vía parenteral, ¿no es cierto? Porque se lo da como una gotita y se acabó, ¿ok? Y está la vacuna intranasal. Las 3 vacunas lo está desarrollando el laboratorio de bioinformática de mi universidad, de mi facultad, ¿sí? De nuestra universidad, junto con un laboratorio que se llama FARVET, Farmacológico Veterinarios, que ellos están trabajando hace años en el desarrollo de vacunas para animales, ¿ok? Entonces, Perú está participando de estos 187 prospectos de vacunas con ensayos de vacuna, con 3 ensayos de vacuna. Los 3 están en fase preclínica y los 3 están evolucionando más o menos igual y se están ya entrando en la fase de ensayo en simios. Ya pasaron la fase de cultivo celular, pasó la fase de ensayo en ratones, pasaron a ratas, pasaron en cuyes y de ahí han pasado a perros y ahora ya están entrando en la fase de inoculación de simios, ¿no? Para ver por más cercanía con el humano, ¿ok? Luego de eso va a pasar a humano probablemente en enero del próximo año, ¿ok? Además, estamos desarrollando en Perú una prueba molecular rápida basada en fluorescencia que ahorra tiempo para la prueba molecular. Es una prueba molecular, pero que no se demora 4 o 6 horas en desarrollarse, sino que lo pueden hacer en media hora, ¿ok? Esto se está desarrollando también en un laboratorio de la Facultad de Ciencias de mi universidad. El prototipo ya está completado, falta que se haga, conseguir un inversionista para que haga la producción en masa, masiva, ¿no? ¿Ok? Además, en el Instituto Nacional de Salud de mi país, de Perú, se está desarrollando nanobodies a partir del genoma de la llama dirigidos contra coronavirus, contra el RBD de coronavirus, ¿ok? Ustedes se acuerdan que esta es una inmunoglobulina convencional, tiene su cadena pesada, ¿no es cierto? Su cadena ligera, su región variable, sus regiones constantes. Rojo es región variable, celeste, regiones constantes, la cadena pesada, y constante la cadena ligera con su región variable. Esta es una inmunoglobulina que todos ustedes conocen, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué pasa? La llama, los auquenios en general, tienen una variante de esto, que su inmunoglobulina IgG2 no tiene cadenas ligeras, ¿ok? No hay cadenas ligeras. Y además, no tiene la región constante 1, ¿sí? No tiene la región constante 1. Solo tiene constante 2, 3 y la región variable. Y sin cadena ligera, ¿sí? Es la IgG2. Y la IgG3, mejor aún, porque no tiene el espacio de la región constante 1. Es de frente, región variable, constante 2, constante 3. ¿Sí? O sea, y no tiene cadena ligera. Y sin embargo, la llama, los auquénidos, se defienden exactamente igual que cualquier otro animal de las infecciones. Entonces, lamentablemente no lo descubrimos en Latinoamérica, lo descubrieron en el mundo nórdico, ¿sí? Ellos hacen investigación, nosotros no hacemos investigación, esa es nuestra gran falla, no hacer investigación, ¿ok? En nuestros países, ¿ok? Entonces, ellos descubrieron esto, y entonces se pusieron a pensar y dijeron, un momentito, si yo no necesito la cadena pesada, la cadena ligera, para defenderme. O sea, eso que tiene la inmunoglobulina del humano, la cadena ligera, ¿ok? No la necesito en realidad para defenderme bien. Basta con la cadena pesada, ¿ok? ¿Sí? Y dijeron, y entonces, si yo no necesito las cadenas constantes, yo podría hacer solamente la región variable, ¿no es cierto? Solo tener la región variable, y esto me va a servir para poder anclar en el antígeno específico. O sea, mantener la especificidad por ser la región variable, ¿sí? Pero no tener nada de toda esa estructura. Y se ha desarrollado eso, y esos son lo que se llaman los nanobodies, los famosos nanobodies. Por eso queda aquí NB, ¿cierto? Los nanobodies, que es solamente la región variable de la inmunoglobulina. ¿Ok? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha inoculado auquénidos con coronavirus. ¿Ok? Y el auquénido va a desarrollar la defensa contra el coronavirus. ¿Sí? Va a desarrollar todas las inmunoglobulinas, dentro de ellas IgG2 y IgG3 también.
pero va a desarrollar que es el dominio variable, es el dominio que se acopla al patógeno, ¿sí? A la estructura del patógeno. Y esto puede desarrollarse poniéndole la región RBD, la región específica que se une al ligando humano, y entonces produce el anticuerpo justo contra la llave del patógeno, ¿sí? Eso se le llama anticuerpos neutralizantes, que es lo importante evaluar para ver si un paciente tiene defensa o no, ¿ok? Pero esto de aquí está en el genoma de la llama. Entonces yo inoculo la llama con el coronavirus, me va a desarrollar esto de acá, esta región variable, que va a estar en su genoma también, de sus células B. Luego yo le recupero las células B, recupero sus genes y agarro solo el gen de la región variable contra el coronavirus. Y obtengo, lo pongo en un sistema de proteínas recombinantes y voy a producir gran cantidad solamente en la región variable. Esto es lo que se llaman los nanobodies, ¿ok? Entonces van a ir y se van a acoplar a la región variable, perdón, al dominio RBD del coronavirus y ya no le van a permitir ingresar hacia la célula humana y nos evitó la infección. Y si yo lo pongo esto en una solución nasal en gotas, va a impedir que el virus pueda ingresar a mis células porque le estoy bloqueando su molécula, su llave, ¿ok? En el Perú lo estamos trabajando en llamas. La semana pasada escuché en la CNN que estaba entrevistando en Chile, que están desarrollando también nanobodies a partir del genoma, pero de alpacas, ¿sí? Perú lo estamos haciendo con llamas, que en el Perú más tenemos llamas que alpacas, ¿ok? De tal manera que se están trabajando estas moléculas. ¿Se dan cuenta lo interesante que es? Y también en el Perú se está trabajando los anticuerpos del huevo de la gallina. La gallina, ustedes saben que tiene una inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina Y, ¿sí? Que se concentra en la yema del huevo. Acuérdense que la gallina es un ave, no es mamífero, por lo tanto no tiene cordón umbilical. La gallina produce el huevo y en el huevo tiene que estar toda la defensa para su bebito, ¿sí? Entonces la defensa de anticuerpos está principalmente concentrada en la yema. Ahí es donde está la proteína Y. Entonces, pero yo puedo hacer que una gallina me ponga cientos de huevos, ¿no? En los sitios cultivo de gallinas hay cientos o miles de huevos, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar esa inmunoglobulina de la cantidad de huevos que lo obtengo, la purifico y tengo anticuerpos específicos contra el coronavirus, contra el RBD de coronavirus, que van a ir y van a neutralizar al coronavirus, tal como lo que quiso hacer el señor Trump, utilizando anticuerpos monoclonales, pero los monoclonales son producidos por tecnología mucho más cara, ¿no? En cambio, esto de aquí sí es posible hacerlo en nuestros países, ¿sí? Es mucho más barato, ¿ok? Por eso es que resulta interesante tanto los anticuerpos de camélidos como, o sea, anticuerpos producidos a partir del genoma del camélido como de la yema del huevo, ¿ok? Miren lo que la investigación puede lograr. Por eso que es tan importante investigar. Jóvenes que me escuchan, nuestra tarea como latinoamericanos es investigar y publicar para salir del hoyo que estamos en cuanto a desarrollo tecnológico en aspectos médicos. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y encantado de poder resolverles algunas preguntas. Muchas gracias, doctor. Resulta muy interesante su explicación y el mensaje también que nos deja a todos los espectadores, que en su mayoría son estudiantes de algún área de salud. Y bueno, ahora vamos a dar paso a una pequeña ronda de preguntas rápidas. Nos pregunta Melvi Argote. Melvi Argote, ¿en su país se está haciendo pruebas rápidas de antígeno o ELISA? Y si se hizo alguna comparación con las pruebas PCR. Bueno, sí, como ustedes saben, ha caído un ministro y ha habido problemas serios políticos del Perú, entre otras cosas, por esos problemas de las pruebas rápidas de diagnóstico. Lo que pasa es de que cuando empieza la pandemia, lo único que existía, digamos, de producción más o menos fácil, porque ya se había desarrollado previamente en en SARS-CoV, ¿sí? Se desarrollaron las pruebas rápidas para SARS-CoV-2.
Y entonces, las pruebas moleculares también existían, pero si usted como país, Perú, Bolivia, se iban a comprar, le iban a decir, disculpe, usted está en segunda línea. Primero le vendo a Alemania, le vendo a Inglaterra, y si me queda, le doy a usted. Entonces no había cómo comprar en el mercado mundial, no había cómo comprar las pruebas moleculares, porque nosotros no producíamos pruebas moleculares. No sé si Bolivia produce pruebas moleculares, pero Perú no producía pruebas moleculares. Recién a raíz de la aparición del COVID, ¿sí? Del SARS-CoV-2, es que nosotros hemos comenzado a desarrollar pruebas moleculares, inclusive con ventaja, porque son pruebas moleculares rápidas, que ya están terminadas, solo falta el proceso de comercialización. ¿Ok? Entonces, pero no había las pruebas moleculares. Entonces, Perú tuvo que comprar lo que había, que eran las pruebas rápidas. ¿Ok? Más adelante, ya por los meses de julio, más o menos junio, julio, aparecen las pruebas de ELISA para detectar anticuerpos también. Pero por esos meses también se detecta de que las pruebas de detección de anticuerpos no son muy sensibles específicas y eran mucho más caras las ELISAs que las pruebas rápidas, y ya había comenzado a producirse en el mundo gran cantidad de centros que producían las pruebas moleculares. Entonces ya había disponibilidad de pruebas moleculares. Entonces Perú comienza a comprar pruebas moleculares, pero las pruebas moleculares son mucho más caras que las pruebas de detección de anticuerpos, ¿sí? Recién por el mes de agosto, septiembre, aparecen las pruebas de detección de antígeno, que son pruebas rápidas, pero pruebas de detección de antígeno, ¿sí? Que también nos dan bastante seguridad, no 100%, ninguna prueba es 100%, pero con una sensibilidad y especificidad aceptable para diagnóstico temprano. Entonces, en el momento actual, Perú ya no usa prueba rápida para diagnóstico de enfermedad clínica. El diagnóstico es clínico básicamente. En lo posible, cuando hay disponibilidad, usa pruebas de moleculares y también está usando ya regularmente las pruebas de detección de antígeno. ¿Ok? Esperando las pruebas moleculares rápidas, o sea, con fluorescencia, para poder utilizarlas rutinariamente, pero todavía falta, como le digo, capital para poder hacer la comercialización. ¿Sí? Muy bien. Gracias, doctor. Siguiente pregunta de Camila Inturias. En cuanto a la prueba ELISA para determinar los marcadores de peor pronóstico, ¿en qué etapa de la evolución de la enfermedad podríamos detectarlos? Miren, cuando la paciente ya está en una enfermedad moderada, ¿sí? Es útil detectar los factores de mal pronóstico para estar alertas que vamos a tener que combatir más fuertemente la parte de la respuesta inmune más que la replicación viral. O sea, al comienzo el problema es la replicación viral, pero luego cuando ya entra en fase moderada, fase severa y fase calamitosa, ¿sí? Lo que mata al paciente es la respuesta inmune. Aquí el virus ya no tiene importancia. Aquí temprano tiene el virus importancia. ¿Ok? Entonces, las pruebas rápidas, la idea ha sido que cuando el paciente tiene una enfermedad leve, una enfermedad moderada, ahí me pueda servir para decir este paciente va a tener una evolución mala y yo voy a tratarlo más agresivamente para que no se muera finalmente. ¿Sí? Esa es la utilidad de un factor de pronóstico. Entonces, los que están establecidos hasta el momento actual, que siguen siendo vigentes, son la presencia de linfopenia, ¿sí? La presencia de elevación de la proteína C reactiva, la determinación de interleuquina 6, ¿sí? Y los marcadores IP10 y MCP3 que sirven también para detectar la enfermedad. Ahora, la interleuquina 6 es primero que no todos los países tienen determinación de interleuquina 6 rutinariamente. ¿Sí? Es una prueba que no se ha metido mucho en la parte clínica y que a raíz de COVID recién está entrando en laboratorios clínicos. ¿Ok? Por lo tanto, eso recién está comenzando a utilizarse. Pero es muy útil, sí sirve. Pero me sirve cuando el paciente ya tiene la enfermedad moderada pasando a severa. En ese momento me sirve, que es cuando ya tiene comenzando la tormenta de citoquinas. ¿Ok? En cambio, MCP3 y P10 me sirven desde la fase más temprana. Cuando el paciente recién comienza a tener síntomas, yo puedo pronosticar que este paciente va a ir a forma severa determinándoles estas moléculas. ¿Ok? Acaba de aparecer en el mes de septiembre, finales de septiembre de este año, acaba de aparecer un artículo muy interesante que hace una serie de determinaciones. Miran muchos parámetros dentro de la evolución de los pacientes
y los que van hacia forma severa de enfermedad a partir de enfermedad moderada. Acuérdense que el asintomático no lo vamos a poder ver porque no tiene síntomas. No vienen a la consulta porque no tienen síntomas, ¿no? Entonces sería lo ideal, pero no lo podemos capturar, ¿sí? Lo capturamos a los que tienen síntomas. Ok, se ha evaluado en los sintomáticos que van hacia forma severa y el que va a curarse, y se ha encontrado un algoritmo, un fingerprint de características que se han establecido en 3 niveles. Hay 3 grupos de parámetros de pruebas de uso habitual, ¿no?, del laboratorio, que cuando se encuentra un parámetro de cada uno de los subgrupos, ¿sí?, en presencia de una clínica y en presencia de PCR elevado y linfopenia, en presencia de esas 3 características, clínica, linfopenia, PCR elevado, en presencia de esos, alguno de los otros 3 grupos de marcadores, de cada uno de estos 3 grupos de marcadores, nos indica que este paciente va a ir mal. Acaba de aparecer hace más de un mes, hace un mes, un poco más de un mes, ¿sí? De tal manera que busquen ese artículo que está en la revista Lancet, ¿sí? Y ahí ese artículo es bien interesante porque ha comparado las pruebas habituales. Medir interleuquina 6 es muy útil, pero en el Perú es caro. Está costando más de 400 soles, que es más de $100 la prueba. Entonces, hacerle una prueba de más de $100, pedir a pacientes que no tienen dinero, va a ser complicado hacerlo. En cambio, estas otras pruebas PCR, DHL, etcétera, son pruebas que rutinariamente se hacen en los hospitales y con esta categorización se puede interpretar la evolución del paciente. ¿Sí? Esa es la idea. Ok, muchas gracias, doctor, por esa explicación. Vamos con la siguiente pregunta de Marcos Janjuri. ¿Por qué razón la reinfección es más severa? ¿A qué se podría deber la caída de los sistemas inmunes en la reinfección? Miren, primera cosa, ¿por qué está habiendo todos estos virus? ¿No es cierto? Primera cosa. ¿Por qué estamos teniendo estas epidemias o pandemias como SARS-CoV-2? ¿Sí? ¿De dónde salen los coronavirus? Coronavirus salen de los murciélagos, ¿no es cierto? De los murciélagos salen. ¿Y qué es lo que pasa? ¿El murciélago viene donde nosotros a picarnos? No. El humano se mete en la cueva del murciélago, ¿no es cierto? El humano se mete en la cueva del murciélago y ahí adquiere la infección, ¿sí? Pero peor, el humano se mete en la cueva del murciélago y se lo lleva para comérselo, venderlo en un mercado. ¿Cómo nació el problema en Wuhan? Por los murciélagos que lo llevaban de su cueva hacia los mercados para venderlos, para usarlos como alimentos, ¿sí? O sea, primer punto, que el humano no se mete a donde no debe, que no se coma a los animales que no debe. O sea, primera cosa sería eso, ¿no? Porque la respuesta que se va a generar no la conocemos porque el virus muta más rápido que el humano. Acuérdense, la mutación es un proceso normal dentro de la evolución de las especies. Todos los seres vivos del planeta mutamos, ¿sí? Pero hay una relación, no es directa, pero es muy cercana, entre tamaño del ser vivo y velocidad de mutación. Por lo tanto, un virus muta mucho más rápido que nosotros. El murciélago que lo sacaron de la cueva en Wuhan fue al mercado, y en el mercado no hay otros murciélagos. El virus no tenía dónde encontrar su replicación. Entonces el virus ha forzado su mutación para poder infectar a otros seres vivos, porque ya no había murciélagos a quien infectar. Acuérdense, todos los seres vivos del planeta cumplimos los mismos dogmas. Todos los seres vivos, desde un virus hasta un dinosaurio, cumplimos los mismos dogmas. Y el primer dogma que nos manda la naturaleza a cualquier ser vivo es mantener la especie. Entonces, todos los seres vivos peleamos por mantener la especie. Si yo saco un murciélago de su cueva, donde están todos los murciélagos, ¿ok? Lo saco hacia el mercado para comérmelo, pero lo saco al mercado donde no hay otros murciélagos, el virus que está buscando nuevos murciélagos para infectar y replicarse, no los encuentra. Se ve forzado a mutar, ¿sí? Y al mutar logra captar el AC2, ya no del murciélago, sino también del pangoline. Pero tampoco no hay mucho pangoline en el mercado. Por lo tanto, tiene que buscar otro huésped
y entonces sigue mutando a gran velocidad y muta y logra adquirir afinidad para agarrar el AC2 del humano, ¿ok? O sea, el primer punto es ese. Ahora, ¿por qué una reinfección podría ser más severo? Hay varias posibilidades, no lo conocemos todavía con seguridad la razón. ¿Por qué? Porque son muy pocos meses que tenemos de conocimiento de esto. Que hay reinfección lo sabemos en los últimos 3 meses. Antes pensamos que no había reinfección. Ahora sabemos que hay reinfección. ¿Ok? Ya se han descrito más de 100 casos en todo el mundo. Algunos dicen 100 de millones de personas infectadas, claro, pero 100 son los que se reportan. ¿Cuántos serán? ¿Ok? Entonces, una posibilidad es de que el virus, en el momento que ha pasado hacia otro ser vivo, mutó lo suficiente como para tener mayor agresividad en su infección. Es una posibilidad. De hecho, hay mutación en los virus. Felizmente, no muta la región RBD, por lo cual la vacuna probablemente va a servir por largo tiempo, ¿sí? Entonces, eso es una parte. La otra es que de repente la presencia de anticuerpos contra coronavirus podría servir para que el virus tenga más facilidad para el ingreso, ¿sí? ¿Eso se ha visto en qué? Ya saben ustedes que lo tienen también. ¿En qué se ha visto eso? En dengue, ¿no es cierto? Cuando se infectan con dengue 1, dengue 2, y llega a la comunidad dengue 3, mata a mucha gente porque se vuelve más patógeno por la existencia de anticuerpos contra dengue 1 y dengue 2. Por eso, cuando se detecta dengue 1, dengue 2 en una comunidad, la gente, los epidemiólogos, se desesperan. ¿Por qué? Porque si llega ahí dengue 3, va a morir mucha gente. ¿Ok? Podría ser que ese es el mecanismo que hace que la reinfección pudiera ser más severa. Ahora, como les digo, eso lo estamos conociendo recién, ¿sí? Los casos de reinfección son pocos todavía descritos, ¿ok? ¿Alguna otra Sí, pregunta? una más, doctor. ¿Cómo no? Fernando Ponce nos pregunta, ¿cuáles serían las mayores complicaciones de una nueva vacuna contra el COVID-19? Complicaciones, ¿por qué complicaciones? Lo que nos va a salvar la vida quizá. Ojalá, ¿no? Nosotros esperamos que sea así, que sirva para producir la inmunidad de rebaño, como se llama, ¿no es cierto? O sea, teniendo más del 60% de las personas vacunadas, probablemente ya el virus no tenga dónde atacar y desaparezca, ¿sí? Entonces, es una posibilidad, ojalá suceda. Pero lo que yo le decía es que no sé qué tan buena va a ser la vacuna en la vida real, que produzca anticuerpos. La vacuna para VIH produce muy buena cantidad de anticuerpos neutralizantes produce, pero no protege. Hay varios prospectos de vacuna contra VIH que se han descrito, que se han desarrollado, producen anticuerpos neutralizantes en buena concentración, pero no protegen la infección. Ojalá no suceda eso con este virus, que es una especie totalmente diferente. Ojalá no suceda así. Complicación de la vacuna no creo que haya gran cosa. Probablemente lo que va a haber es lo que habitualmente hay en las vacunas convencionales, hinchazón en la zona de aplicación, puede haber un poco de fiebrecita, de malestar, y quizá eventualmente se desarrolle alguna complicación más severa. Ya la esclerosis múltiple que se describió probablemente contra la vacuna ¿cómo se llama? De Oxford, ha quedado de conclusión que fue un evento coincidente. No fue un evento ocasionado por la vacuna, aparentemente. Ojalá eso sea así. La evolución en el tiempo nos va a decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber ocultamiento. Y si no, vean la película El jardinero fiel. El jardinero fiel habla del ocultamiento de información sobre efectos colaterales de un fármaco, ¿sí? El jardinero fiel se llama. Es una película convencional, pero tiene ahí un mensaje subliminal interesante, ¿sí? Pero ojalá que no suceda cosas serias que puedan ser atribuidas a la vacuna, porque la esperanza del mundo está en las vacunas, ¿sí? Lo que estamos esperando que se desarrolle una vacuna para poder seguir andando normal en la calle, como si nada hubiera pasado, ¿sí? Si no, imagínense, vamos a estar toda la vida con mascarilla. No, eso no es una buena calidad de vida, ¿sí? Bueno,
Una última pregunta, doctor, muy relacionado al tema que estamos tocando, de Sofía, que dice, ¿hay riesgo cuando los laboratorios cancelan momentáneamente sus estudios en tercera fase, que se ha visto justamente con lo que usted menciona, el laboratorio de Oxford? Y quizás también un mensaje a la población que nos está viendo de qué es lo que sucede cuando estos laboratorios cancelan momentáneamente sus estudios en tercera fase. Bueno, por favor, no hay nada de raro en cancelación del estudio temporal. Eso sucedió Sí, con todas las vacunas. No existe ninguna vacuna en la cual los laboratorios no hayan tenido que cancelar temporalmente el estudio. ¿Por qué? Porque si, más bien, eso al contrario, debería de darnos seguridad de que se está haciendo la observación y que cualquier cosa que pase seria se va a preparar. Eso nos da seguridad. Más bien lo que le decía es al revés. Ojalá que no suceda. Ya en este mundo que estamos viviendo, ya cualquier cosa puede suceder, pero ojalá que no suceda que en algún momento oculten información. Eso sí sería de peligro. Por eso que la OMS inicialmente no ha querido dar la aprobación para la vacuna rusa que se estaba desarrollando, porque ellos no estaban entregando información, ¿sí? Y ya la estaban sacando ya como producto comercial, por lo menos en Rusia, pero no tenían la información, la OMS no tenía la información, el mundo no tenía la información, ¿sí? Entonces, eso sí sería grave, que oculten información, pero que digan, hubo este efecto colateral serio y vamos a parar el estudio temporalmente mientras lo aclaramos, eso es normal, siempre ha sucedido. Lo que pasa es que nunca ha habido tanta bulla, tanto conocimiento público del desarrollo de una vacuna como está sucediendo con coronavirus. Nunca la gente se enteraba que se estaba desarrollando una vacuna. Los únicos que se enteraban de la vacuna eran los médicos, cuando ya estaba el producto terminado. Pero antes no nos enterábamos, ¿sí? Muy pocos eran los que conocíamos sobre eso, sino que ahora se ha vuelto público esto, pero eso es normal, no hay ningún problema en que se pare temporalmente un proyecto. Más bien, ojalá se siga haciendo eso. Lo único que pide el mundo es que ojalá no se vaya a ocultar información que quiera Dios que no se dé, pero eventualmente podría suceder, ¿no? Ojalá que no, confiemos que no. bueno, muchas gracias, doctor, también por esas respuestas y también como un mensaje a la población que puede llegarse a preocupar por esto, por las cancelaciones que hay en los estudios, pero siempre es bueno recordarles que es totalmente normal, como usted ha indicado. Bueno, Ok, agradecemos una un vez par, un más par todo. solamente de, un par solamente de palabritas, este, muchachos, jóvenes, investiguen, no se dejen aplastar, no se dejen aplastar, investiguen, hagan sus estudios, protocolos de investigación. No puede ser que tengamos tan pocas publicaciones en el mundo de nuestros países, sobre todo sobre las enfermedades que nos compete, los productos, que tantos productos naturales tenemos nosotros, y acuérdense que los fármacos han nacido de las plantas, de ahí han nacido los fármacos. Entonces estudien eso, saquen investigaciones, produzcan información científica. Es lo único que nos puede salvar a los latinoamericanos. Ok. Bueno, de nuevo, doctor, muchas gracias por su tiempo, habernos dado un poco de su experiencia, de su conocimiento y sus mensajes también, que creo que a todos nos ha ayudado y nos ha abierto tampoco un poco más la vista hacia esta problemática que nos concierne sobre todo a nosotros como área de salud y futuros profesionales. Así también queremos agradecer una vez más a nuestros patrocinadores y a cada uno de ustedes por haber sido parte de este tercer día del primer ciclo de webinars de Sociedades Científicas San Simón. Los invitamos a todos ustedes que nos han estado siguiendo durante esta hora y media al día de mañana para continuar con el tema de educación y comunicación en tiempos de Internet por el doctor Gabriel Kaplún en colaboración con la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, San Simón. Una vez más, doctor, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.